Bueno, acá vamos a ver sobre el sistema reproductor femenino. Vamos a profundizar más en sus partes y cómo es el ciclo menstrual. Bueno, cabe aclarar que el sistema reproductor femenino se forma a partir más o menos del cuarto al quinto mes de desarrollo del feto. A partir de ahí se van desarrollando ya como tal las estructuras externas como internas. Las estructuras externas corresponden pues a la vagina, a los labios inferiores, a los labios mayores. En las partes internas del sistema reproductor femenino encontramos los que vemos en la imagen. Entonces tenemos, empezando por acá, un cuello uterino o cervix que también se le conoce. Este cuello uterino tiene la función de proteger el útero. Este va a ser nuestro útero. Entonces, juega un papel de protección de bacterias, de otros microorganismos que pueden atacar este órgano tan delicado como lo es el útero. También encontramos, entrando en el cuello uterino, esta cavidad hueca que se le llama el útero. El útero está recubierto pues por varias capas. La primera capa va a ser esta, la segunda capa va a ser esta y la tercera capa es la que se encuentra recubriendo la parte interna, que va a ser esta. Entonces, la capa interna se le llama el endometrio, como lo señala acá, el endometrio. La otra capa que es más gruesa, es un tejido muscular, se le llama el miometrio. Y la última capa se le llama el cuerpo, ¿sí? Que va a ser este. Esas tres capas cumplen una función importante. Cuando ocurre el ciclo menstrual, el miometrio es el tejido que genera contracciones, es decir, movimientos, y debido a esos movimientos ocurre lo que se le llaman comúnmente como los cólicos menstruales. El endometrio, que es la capa interna que recubre el útero, tiene la función de permitir, cuando hay fecundación, nutrir y pegar como si fuera un velcro el embrión que se fecundó. Y ahí va a empezar a implantarse, es decir, acá es donde va a empezar a crecer el embrión y ahí se va a formar luego lo que es el saco del útero, donde va a crecer el feto. Este endometrio, cuando no ocurre la fecundación, esta capa luego se desprende y sale por el cuello uterino, luego hacia la vagina, y es lo que conocemos como la menstruación. Este tejido se renueva cada 28 días si no hay fecundación. Esto es lo que sale. Ojo, nunca va a salir un óvulo, nunca sale del sistema reproductor. Lo único que va a salir es tejido muerto que se le llama endometrio. Es lo único que sale. Continuando con la explicación, tenemos acá otra estructura que se le llaman las trompas de falopio. Estas trompas de falopio tienen la función de conectar lo que es el ovario, que es esta otra estructura, ¿sí? Cuando se libera, va a pasar hacia acá, hacia la trompa de falopio, para luego encontrarse con el espermatozoide. Acá es donde ocurre la fecundación y ya el óvulo fecundado luego se va a dirigir acá hacia la parte del endometrio. Si eso no sucede, si no ocurre la fecundación, cuando el óvulo sale, entra por la trompa de falopio, no hay espermatozoides porque no hay apareamiento, entonces el óvulo llega acá. Como no se fecundó, él muere ese óvulo y luego se reabsorbe. Muere y esos nutrientes son reabsorbidos por los capilares que hay acá, capilares sanguíneos, que dan como forma de nutriente y ya, no pasa nada más. Entonces, las trompas de falopio cumplen esa función de comunicación entre lo que son los ovarios,
¿sí? Con el posible espermatozoide, acá en esta sección. Los ovarios son otra estructura muy importante porque aquí es donde se va a llevar a cabo la meiosis. Cuando somos niñas, nosotros contamos con unos folículos, ¿sí? En esos folículos encontramos, como vemos acá en esta sección, una serie de circulitos. Esos folículos contienen los gametos inmaduros, es decir, todavía no tenemos como tal óvulos, tenemos apenas unas células primordiales, unas células madres inmaduras que todavía no han madurado, por lo tanto no hay ovulación. ¿Cuándo ocurre la ovulación? Ocurre a partir de los 12, 13 años en adelante. Cuando ocurre esa primera ovulación, entonces estas células madres hacen meiosis y liberan un óvulo. Ese óvulo es el que va luego a pasar por acá, ¿sí? Las mujeres nacemos con esas células madres contadas. Por eso cuando llegamos a la edad de los 40, 45, inclusive 50, esos óvulos, esas células madres ya se han acabado, por lo tanto no van a generar más células hijas. Y la mujer en esa edad se convierte estéril, no puede tener hijos, porque no va a haber menstruación, porque tampoco va a haber ovulación. ¿Bien? Esa sería la explicación en cuanto a nuestro sistema reproductor femenino. Bien, acá tenemos nuestro sistema reproductor masculino. En el sistema reproductor masculino encontramos también órganos externos y órganos internos. Dentro de los órganos externos encontramos entonces lo que se le llama el testículo, que es toda esta estructura, y encontramos el pene, que es esta otra estructura. Esos son los dos únicos órganos externos. Y encontramos acá también los órganos internos, que serían todos los que están adentro y que no podemos observar. Expliquemos la función de cada uno. Entonces, el testículo está recubierto por una capa de piel que se le llama el escroto. El escroto tiene la función de proteger. Igual que como en las mujeres teníamos el cuello uterino y los labios mayores y menores, el escroto también es un órgano o un tejido de protección. Tenemos entonces el testículo, la función del testículo es la producción de los espermatozoides, es decir, las células sexuales masculinas. Cuando son niños, en el testículo todavía también está inmaduro. A partir de la pubertad, las células primordiales, es decir, las células madres de los espermatozoides, empiezan a madurar y a producir millones de espermatozoides. De ahí hasta el resto de su vida. No tienen como un ciclo final, como lo es en el caso de las mujeres. Tenemos otro órgano, es un tubo. Como lo pueden ver, es una estructura tubular que conecta lo que es el testículo con la vesícula seminal. Esta es la vesícula seminal. Entonces, con el epidídimo es un tubo, es un conducto que conecta, si ustedes observan, va hasta lo que es la vesícula seminal. La vesícula seminal es una membrana o una pequeña bolsa que contiene el semen. Esta vesícula seminal es la que produce el semen, que tiene un pH básico, es decir, protege a las células sexuales masculinas, es decir, los espermatozoides, los protege, por eso tiene que ser un pH básico. Entonces, cuando ocurre la eyaculación, se produce acá entonces el semen baja por este conducto que se llama epidídimo, baja hasta el testículo. Acá irriga, ¿sí? Irriga de semen a los espermatozoides, que luego van a subir y van a pasar por otro conducto, ¿sí? Que se le llama la abertura de la uretra, y por aquí va a salir, ¿sí? Ese es como
la función. Tenemos acá otra zona que es la próstata, ¿sí? Que cumple como la función de regular la producción también de unas hormonas en el cuerpo del hombre, la próstata. Tenemos acá otra estructura muy importante que se conoce como los cuerpos cavernosos. Entonces, esta estructura la encontramos en el pene como tal. Es una serie de músculos, unos músculos que tienen huecos, son huecos, y que tienen mucha irrigación sanguínea. Allí llegan muchos pequeños capilares sanguíneos por donde va a pasar la sangre. Entonces, cuando ocurre la erección, este órgano, el pene, se llena de sangre y por eso es que ocurre ese levantamiento, ¿sí? Entonces, la función de los cuerpos cavernosos es permitir la erección del pene. Tenemos también acá el glande o prepucio. El glande o prepucio también es igual que el escroto, un tejido un tejido que recubre la cabeza del pene. Entonces es un tejido de protección, básicamente, ese es el glande o prepucio. A veces en el caso de los niños cuando nacen, este prepucio está pegado, ¿sí? Es decir, no se levanta. Cuando no se levanta, entonces genera acá una serie de suciedades, ¿sí? Se acumula la suciedad, no se puede limpiar, entonces genera infecciones. Y este órgano, como es externo, es muy delicado. Entonces, si no se limpia bien, puede haber infecciones y puede quedar inclusive hasta estéril. Entonces, lo que le hacen a los niños o a las personas que tienen este problema con el prepucio es hacerle un corte. Le cortan el prepucio y la cabeza queda pues destapada, la cabeza del pene. A eso se le llama como la circuncisión. Lo que le hacen es quitarle este prepucio. Y bueno, esa sería como la función de los órganos reproductores masculinos. Básicamente esa es como